Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas, a todos los que nos están viendo por este medio. Bienvenido al seminario mensual de Meditación Bíblica México del mayo de 2020. Debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial, desde abril estamos compartiendo por este medio nuestro seminario. Después de la última grabación, hemos notado que nos están viendo de varios lugares que ni siquiera hubiéramos pensado. Yo creo que a pesar de las circunstancias, Dios está obrando para hacer su voluntad y llevar a cabo los planes que Él tiene preparado. Rogamos a Dios que a través de este medio Él nos pueda desafiar y fortalecer, y también que nos anime a regresar a la palabra y para que podamos ver su voluntad a través de lo que sucede en nuestro alrededor. El día de hoy me gustaría compartir un tema que me gustaría llamarlo el verdadero gozo en Dios. Porque muchas veces nosotros hablamos de que nos gozamos en Dios, nos alegramos en Dios, pero realmente, ¿qué es gozarnos en Dios y alegrarnos en Dios? El gozo que tenemos en nuestro corazón es un verdadero gozo que solamente Dios puede dar. O muchas veces diciendo que tenemos gozo, que tenemos alegría en nuestros corazones, no sabemos y no podemos definir qué es este gozo. El pasaje que me gustaría compartir el día de hoy es Habacuc, capítulo 3, verso 17 y verso 18. No por eso significa que vamos a ver solamente esos dos versículos, porque es una conclusión de todo el libro. Vamos a tener un tiempo de una lectura larga. Espero que ustedes también puedan preparar su Biblia y puedan acompañarme en la lectura para que sea la palabra, la escritura que les hable a través de este seminario. Vamos a buscar este pasaje en la Biblia. Dice en Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como hemos mencionado, esto es una conclusión que Habacuc llega a través de haber tenido una plática, un diálogo, una relación con Dios. Muchas veces hablamos de este gozo en Dios, como hemos mencionado, hablamos de esta alegría en Dios, como hemos mencionado, pero nos tenemos que preguntar, ¿dónde se basa ese gozo? ¿Dónde se basa esa alegría? La pregunta que me gustaría hacerles el día de hoy, antes de iniciar o para iniciar este seminario, es, ¿estamos viviendo en la fe? ¿Qué es vivir en la fe? En estos días es necesario que esto sea no solo de palabras, sino que este tema de vivir en la fe realmente nos llegue cerca a nuestras vidas. Sabemos que este libro de Habacuc consta en 3 capítulos. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero este libro de Habacuc tiene pasajes muy famosos, como en el capítulo 2, verso 4, dice lo siguiente: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un pasaje que nosotros podemos encontrar en la cita de Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 3, donde Pablo recurre a este pasaje para hablar acerca de la vida del justo. También en el capítulo 2, verso 14, vemos pasajes como: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, que es una cita también de Isaías capítulo 11. En el idioma coreano hay una canción muy famosa que se canta a través de ese pasaje, como también en el capítulo 3, verso 2, donde dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es un pasaje que también es muy famoso y se canta mucho. Pero me he dado cuenta que cuando se canta esta canción, muchas veces no se conoce el contexto de la historia y cantamos las canciones porque la letra solamente nos llama la atención.
en el capítulo 3, el pasaje que lo hemos leído, capítulo 3, versos 17 y 18, también es un pasaje que se canta con melodías muy alegres, por lo menos en el idioma coreano. Si alguien quiere escuchar esta canción, abajo en la descripción puedo dejarles un link para que lo puedan escuchar. Pero realmente es una canción que se puede cantar de una manera tan alegre. ¿Realmente sabemos lo que estamos cantando y confesando a través de estas letras? Si nosotros hacemos una división de este libro de Habacuc, los 3 capítulos, podemos dividirlo como un diálogo. Si nosotros vemos en el capítulo 1, verso 1 al 4, podemos ver que hay una apelación de Habacuc hacia Dios, viendo las circunstancias que es presente en su vida real. Después, en el versículo 5 al versículo 11, podemos ver que Dios contesta a esta apelación. Luego, en el versículo 12 al versículo 17, que es el último versículo del capítulo 1, podemos ver que Habacuc otra vez apela a Dios, otra vez le habla a Dios. Y a lo largo de todo el capítulo Dios contesta a esta pregunta o esta apelación de Habacuc. Y finalmente, habiendo oído esta respuesta de Dios, Habacuc hace una oración final, que es todo el capítulo 3. El día de hoy vamos a prestar atención a cómo y cuál fue la transformación de Habacuc a través de este diálogo que tiene con Dios. Y cómo es que en el capítulo 3, versos 17 y 18, en el pasaje que hemos leído, puede hacer la confesión que está haciendo. ¿Habacuc tenía este mismo sentir desde un principio? ¿O hubo un cambio en la vida de Habacuc, en el pensamiento de Habacuc, a través de esta relación que tuvo con Dios? Para esto, como siempre hacemos en nuestros seminarios o en nuestras clases, vamos a ir leyendo algunos versos y vamos a buscar las enseñanzas que la Biblia nos quiere dar. Abrimos nuestras Biblias en Habacuc capítulo 1 y vamos a ir leyendo algunos versos. Dice la palabra en el capítulo 1, verso 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Inicia diciendo aquí en el verso 1 que estas palabras es una profecía, es un llamado de atención, es un mensaje que Dios le está dando al pueblo a través de este profeta. Dice en el verso 2, ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc estaba viendo la situación de su pueblo. No estamos hablando de un pueblo ajeno a Dios, estamos hablando del pueblo de Dios. Y Habacuc, viendo este pueblo de Israel, se daba cuenta que este pueblo, a pesar de que era un pueblo de Dios, un pueblo que debía tener una relación con Dios, la vida que ellos vivían era totalmente ajena a Él. Y pregunta a Dios, está apelando a Dios diciendo, Dios, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Hasta cuándo tengo que esperar que viendo el pueblo que estaba en medio del pecado, tú, Dios, no estás reaccionando? Verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea violencia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La oración de Habacuc es claro. El pueblo de Dios estaba en medio del pecado y él deseaba una renovación, una acción de Dios para que este pueblo se pueda arrepentir. Ante esta apelación, Dios le contesta a Habacuc de la siguiente manera. Verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días. Dios va a actuar, le está diciendo a Habacuc, yo voy a actuar. Que aún cuando se os contare, no la creeréis. Esta obra que Dios va a realizar es tan maravillosa,
es tan asombrosa que las personas, aún mirando este obrar, no la van a poder creer. Verso 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Aquí en el verso 6 está hablando de los caldeos, sabemos que se refiere al pueblo babilonio. Habacuc estaba pidiendo a Dios, Dios, tienes que hacer con este pueblo pecaminoso, y se refería al pueblo de Israel. Entonces Dios dice, yo voy a obrar, y ustedes se van a asombrar de la obra que yo voy a realizar. Y la obra que Dios va a realizar no es otra, sino va a levantar a los babilonios, a los caldeos, para utilizarlo como instrumento para juzgar al pueblo de Israel. Y cuando habla de este pueblo de los caldeos, lo define de la siguiente manera: nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Nos damos cuenta que Babilonia no era tampoco un ejemplo de un pueblo bueno, un pueblo fiel a Dios. Era un pueblo pecador también. Verso 7. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿Qué significa lo que estamos leyendo en el verso 7? Que ellos no confiaban en Dios. Ellos mismos eran dioses de sí mismos. Continuamos en el verso 8. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águila que se apresuran para devorar. De esta manera está describiendo el pueblo de los caldeos, el pueblo babilonio. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, que se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. En los primeros versos de este capítulo 1 de Habacuc hemos visto que Habacuc está apelando a Dios, está pidiendo a Dios, Dios, tú ve el pueblo de Israel, están en medio del pecado, ellos necesitan que tú obres para que salgan de ese pecado, necesitan un juicio. Y habiendo escuchado estas palabras de Habacuc, Dios le dice, ¿quieres juicio? ¿Quieres una obra mía? Yo voy a obrar. Voy a levantar a un pueblo babilonio, y hemos visto en la Biblia cómo se define a este pueblo babilonio. Era una nación fuerte, una nación poderosa. Y Dios iba a utilizar este pueblo para juzgar a Israel. Habiendo escuchado estas palabras, Habacuc otra vez le habla a Dios, apela a Dios. Esto es lo que podemos ver desde el verso 12 en adelante. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres los ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habiendo escuchado lo que Dios iba a realizar, parece que le dio un poco de miedo por lo que Dios iba a hacer. Habacuc estaba diciendo, Señor, nosotros te conocemos, tú eres un Dios justo, no puedes ver la maldad, no puedes ver al impío. ¿Cómo es que vas a levantar a un pueblo aún más malo, peor que los israelitas, para juzgar a tu pueblo escogido? Estos era la palabra de Habacuc. Verso 13 otra vez. Muy limpio eres los ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo y lo recogerá con su red y lo juntará en sus mallas, por el cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá a sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red
y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Estas eran las palabras de Habacuc. Señor, ¿cómo vas a obrar de esa manera? Yo entiendo que mi pueblo Israel está viviendo mal, está viviendo en medio del pecado, está bien, pero ¿cómo vas a levantar a un pueblo aún más malo para poder castigar a tu propio pueblo? Habacuc había pedido a Dios que Él obre, pero sin embargo, la manera como Dios iba a obrar estaba fuera de su entendimiento. Cuánto también nosotros vemos las circunstancias del día de hoy y si lo solicitamos esto a Dios, apelamos a Dios, nos acercamos a Dios para pedirle a Dios que Él intervenga en medio de la historia para que las personas puedan regresar del camino que están caminando, para que puedan volver al camino de Dios, a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios dice, está bien, yo voy a obrar a mi propia manera, nosotros muchas veces no entendemos esa intención de Dios. Muchas veces no estamos de acuerdo a la manera que Dios quiere obrar. Este Habacuc, habiendo apelado a Dios con una buena intención, él no podía entender. Quizás era inaceptable para él la manera que Dios iba a obrar. Y es por eso que en el capítulo 2, de una manera extensa, Dios tiene que explicarle a Habacuc por qué va a obrar de esa manera. A veces esto sucede hoy día, siglo XXI, en la actualidad que estamos viviendo. La iglesia, a pesar de que fue llamada para que seamos instrumentos o medios para poder llevar las buenas nuevas, el evangelio de Dios al mundo que no conoce y necesita conocer de Dios, ha perdido esta función. Y Dios tiene que levantar al mundo para juzgar a la iglesia, para intervenir en medio de la iglesia. ¿Cuántas veces vemos aún dentro de la iglesia la intención de asemejarse más al mundo? Traer programas llamativos dentro de la iglesia, igual que el mundo, para que cuando los jóvenes o las personas que no conocen de Dios se acerquen a la iglesia, no se sientan tan incómodos, hermanos. Aún dentro de la iglesia sucede. Y esto no está lejos de nuestra realidad. Yo como pastor comparto con otros pastores y me doy cuenta que la intención de muchos es no hacer sentir incómodos a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque van a dejar de venir a la iglesia. Porque van a dejar de ofrendar. Hermanos, la palabra de Dios no tiene que incomodar, nos tiene que desafiar para que a través de la palabra podamos ser transformados. La palabra de Dios no está solamente para animarnos a vivir como nosotros querramos. La palabra de Dios está aquí para desafiarnos a vivir según su propósito, para que nosotros podamos conocer su voluntad. Había leído un post por ahí que decía que la gente hoy necesita escuchar consuelos, necesita que los anime, necesita que los desafíe. Vienen bajoneados a la iglesia, vienen con problemas a la iglesia, entonces la iglesia tiene que ser bien positiva y les tiene que hablar del bien y que todo le va a ir bien. Está bien, no es mentira. Por las personas que se acercan a la palabra, que se acercan a la iglesia, ellos tienen que ser desafiados, pero no palabras humanas, por la palabra de Dios. Tienen que ser sanados, tienen que ser confortados, tienen que ser animados, pero no con palabras humanas, sino a través de la palabra de Dios. Pero la realidad diaria es que siempre tenemos una excusa para pensar en la manera que estamos pensando. Entonces, volviendo a Habacuc capítulo 1, nos damos cuenta que hay una apelación de Habacuc hacia Dios, Dios le contesta y Habacuc responde a Dios por esta respuesta de Dios. Habiendo oído nuevamente Dios a Habacuc, en el capítulo 2 le responde de una manera extensa. Aunque nos tomemos un tiempo, vamos a leer este capítulo. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré
para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere. Este verso 2 dice que Jehová le responde y le dice que escriba la visión. La visión que Jehová le mostró tiene que escribirlo Habacuc. Y dice que hay que declararla en tablas, que lo escriba en tablas, para que corra el que leyere en ella. Si nosotros vemos otras traducciones, podemos darnos cuenta que tenía que ser de una escritura tan fácil, ¿para qué? Para que pudiera leer de una manera sencilla. Y otro significado es para que esas personas que lean esas tablas entiendan el contenido de esta declaración y vayan rápido a transmitir a otras personas de este mensaje. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo que Dios va a anunciar, no se sabe cuándo, pero finalmente llegará. Esta era la palabra, esta era la promesa. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, esta fe que estamos hablando tiene una relación con el versículo 3. La fe del justo, hermanos, no es creer lo que yo deseo creer. No es esa esperanza que voy a alcanzar lo que yo le estoy pidiendo a Dios, sino esta fe tiene mucha relación con el versículo 3 que hemos leído. Y este versículo 3, ¿de qué nos hablaba? Que esta palabra, esta profecía que Dios estaba declarando, aún no se sabe cuándo, finalmente llegará. Entonces nuestra fe consiste en que estemos esperando y poniendo nuestra confianza en que ese propósito de Dios y su plan se van a cumplir. Verso 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán lo que te harán temblar? ¿Y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos se despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ay de que codicia injusta ganancia para su casa, para poder en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay de que edifica la ciudad con sangre y de que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto que Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Ay de que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embragas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra, mas ¿qué de honra? Y bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo,
despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Si nosotros tuviésemos que resumir todo esto que hemos leído en el capítulo 4, es lo siguiente. Dios le dice a Habacuc que escriba esa revelación que Dios le iba a dar, esa profecía que Dios le iba a dar, y lo haga saber a todas las personas. Las personas justas van a ser las que van a vivir confiando en esa palabra. ¿A pesar de qué? A pesar de que no entiendan por qué Dios está obrando de la manera que está obrando. Y esto no era un secreto porque a través del capítulo 2 Dios revela el porqué, la razón de que Dios levantara a Babilonia para juzgar. Dice que en un principio esta Babilonia va a ser un instrumento de Dios para juzgar al pueblo de Israel. Pero a pesar de que ellos iban a ser instrumento para juicio, esa circunstancia que Dios le permite a Babilonia va a ser juicio también para Babilonia. Porque a pesar de esta oportunidad que Dios estaba dando a Babilonia para arrepentirse también, para que reconozcan al Dios verdadero, ellos iban a obrar con sus propias fuerzas, con sus propios caballos, con sus propios jinetes, con sus propias redes. Y en lugar de glorificar a Dios, se iban a exaltar a sí mismos. Y eso iba a ser causa de juicio aún para ellos mismos. Yo creo que aquí podemos también ver dos puntos muy importantes. El primer punto es que Dios puede utilizar al instrumento que Él quiera para hacernos volver a Él. Cualquiera puede ser instrumento de Dios. Pero sin embargo, la segunda enseñanza es que ese instrumento también está siendo puesto a prueba. Hermanos, hay algunos que es utilizado como Dios, como instrumento para hacerle llegar un mensaje a otras personas que necesitan oír de este mensaje de Dios. No nos sintamos superiores o no nos sintamos más porque Dios nos utiliza como instrumento, porque ese motivo, ese hecho de que Dios nos utiliza como instrumento, a su vez es una prueba para nosotros también. Y no tenemos que caer en el mismo error en la que cae Babilonia. Cada vez que tenemos una relación con Dios, tenemos que aprender a ser más humildes, reconociendo que solamente es Dios el Señor de nuestras vidas y de toda nuestra creación. Otra cosa que podemos ver aquí en el capítulo 2 es que la razón que Dios obra de esta manera es para que todos reconozcan quién es Dios. Volvemos a leer el versículo 14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. La razón por la cual Dios está obrando como está obrando aquí en Habacuc y como va a obrar en el libro de Habacuc es para que todo el mundo, todas las naciones conozcan quién es Dios. Y esto no es nuevo aquí en el libro de Habacuc, si nosotros recordamos desde un principio, desde Génesis. Dios quiso que su pueblo, que esas personas escogidas por Dios, conozcan quién es Dios. No solamente esas personas escogidas, sino toda la creación debían de conocer a Dios. Una concentración de milagros que podemos encontrar en la Biblia es en Éxodo. Cuando iniciamos ese enfrentamiento de Moisés con el faraón, las 10 plagas. ¿Recuerdan estas 10 plagas? Estas 10 plagas son 10 milagros en la cual Dios se manifiesta con poder, pero la finalidad de esa manifestación no estaba en otro lugar. No estaba para que el pueblo se maravillase por lo que él podía hacer o no, sino que si nosotros leemos detenidamente desde el capítulo 6, 7 de Éxodo en adelante hasta el cruce del Mar Rojo, hasta que Dios le da maná, Dios le da codornices, la razón por la cual Dios obraba de esa manera era para que primeramente el pueblo se diera cuenta quién es Jehová. Que reconozcan a Jehová como el Dios de todas las naciones, para que los egipcios conozcan quién es el verdadero Dios. Pero sin embargo, hay un grupo
de necios que insisten en rechazar a ese Dios. En el caso del libro de Éxodo, ese grupo es el grupo del faraón. Aquí en el capítulo 2 del libro de Habacuc, son los babilonios que, a pesar de haber sido llamados como instrumento de Dios, no reconocen a ese Dios como el Señor de señores. Hermanos, Dios te está utilizando para que seas instrumento. Dios nos está llamando para que seamos instrumento de algo. Cuidado de sentirnos superiores por ese mismo llamado. Después de haber escuchado estas palabras que Dios le da al pueblo de Israel a través de Habacuc, de cómo va a ser la manera que Dios va a obrar, Habacuc entiende este mensaje de Dios, a pesar de que era muy diferente a lo que él esperaba, a lo que él quería. Y esa reacción es escrita en todo el capítulo 3 de Habacuc. Y es por eso que es muy importante que nosotros conozcamos el contexto del capítulo 1, del capítulo 2, para ver lo que el capítulo 3 de Habacuc nos quiere enseñar. Muchas veces solemos sacar un pasaje o una historia fuera del contexto y aplicamos a la manera que muchas veces nos conviene. Hay un dicho muy quizás antiguo, muy famoso, que dice que sacamos el texto del contexto para hacer pretextos. Y muchas veces nos reímos de estas palabras. Pero yo me quiero preguntar si realmente podemos negar esta afirmación. Es una verdad que muchas veces, que al estar muy cerca de nosotros, ni siquiera nos damos cuenta. El capítulo 3 del libro de Habacuc también lo podemos llamar como la oración de Habacuc. Ahí la pregunta es, ¿qué es una oración entonces? La oración es una reacción ante la palabra de Dios. Muchas veces decimos que la oración es un diálogo con Dios. Y esta definición es muy bien sabida. Es platicar con Dios, es hablar con Dios. Y cuando hablamos de un diálogo, siempre intervienen por lo menos dos partes. Pero hagamos la pregunta. Hoy en día la oración que yo estoy elevando a Dios es un diálogo o es un monólogo. Cuando terminemos de leer el capítulo 3 de Habacuc, la definición de la oración va a ser aún mucho más clara. Porque muchas veces tenemos el concepto de que la oración es pedir algo a Dios. Y si Dios no responde a esa oración, insistir para que Dios cumpla. Pero sin embargo, en ningún lado de la Biblia nos habla de que la oración es un medio para pedirle algo a Dios e insistir para alcanzar ese medio. Al contrario, la oración siempre tiene relación con cambiar nuestros pensamientos en caso que no sean acordes a la voluntad de Dios y que nuestros pensamientos, nuestros deseos se acomoden a los valores de Dios. Así fue la oración de David, así fue la oración de Jesús y así va a ser la oración de Habacuc en el capítulo 3 de este libro. Entonces, para poder leer el capítulo 3 de Habacuc, tengamos presentes que este capítulo es la reacción de Habacuc ante ese diálogo que ha tenido con Dios, ante esa larga explicación que Dios ha tenido en el segundo capítulo. Vamos a leer el capítulo 3. Dice en el verso 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Veamos lo primero que declara Habacuc. Veamos cuál es el contenido de la oración de Habacuc después de haber oído la razón por la cual Dios va a obrar como va a obrar. Volvemos a leer el versículo 2 del capítulo 3. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Tenemos que preguntarnos qué es el avivamiento también entonces, leyendo el versículo número 2. Porque muchas veces tenemos el concepto del avivamiento de
una iglesia que va creciendo, donde más y más personas se acercan a Dios. Pero si nosotros vemos aquí en el versículo 2, donde dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Esta obra a qué se estaba refiriendo? A todo lo que hemos leído anteriormente en el diálogo de Dios con Habacuc. Habacuc ahora, habiendo tenido una relación con Dios, un diálogo con Dios, está diciendo, Señor, lleva a cabo tu obra. Enseguida continúa diciendo, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué cosa? Hazla conocer qué cosa, haz conocer qué cosa. No otra cosa, sino esa obra que Dios va a obrar. Pero también hace una petición, el ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc, cuando escucha estas palabras de que cómo Dios iba a obrar a través de Babilonia, no está diciendo, Señor, eso va a ser muy difícil para nosotros, va a ser muy duro para nosotros, vamos a sufrir mucho y tu iglesia no tiene que sufrir. No estaba diciendo esto. Estaba diciendo, Señor, tienes razón, lleva a cabo tu obra. Pero una cosa te pido, Señor, acuérdate de nosotros en medio de la ira. Señor, ten misericordia en medio de la ira. Verso 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Dios, ¿qué hace? Se levanta y mide la tierra. Cuando en la Biblia vemos este tema de medir, tomar medida, uno mide para juzgar, para ver cuál es el pago justo. Verso 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de mi tierra de Medián temblaron. ¿Te airaste, Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió eternamente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos y el sol, la luna se pararon en su lugar. A la luz de sus saetas anduvieron y al resplandor de su fulgente lanza. Con ira ahollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con los caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí que se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. En el capítulo 3 vemos la reacción de Habacuc ante la respuesta de Dios. Y estamos viendo que Habacuc estaba pidiendo a Dios que se avive su obra. En otras palabras, que esos planes que él tenía para Israel y para con Babilonia se lleve a cabo.
pero no se olvida de pedir misericordia en medio de esa ira. Y después de eso, desde el verso 3 en adelante, Habacuc está declarando cómo va a ser ese juicio en el cumplimiento de la profecía de Dios. Él no dice que ese pueblo va a estar protegido de ese juicio, sino que realmente así como Dios había anunciado, iba a utilizar a ese pueblo malvado de Babilonia para castigar a Israel. Y Habacuc dice en el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Cuál era el sentir de ese profeta en medio de esas circunstancias, en medio de esas obras que él sabía que Dios estaba realizando? Continúa diciendo, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y el verso 17, aunque la higuera no florezca, ¿por qué no florece la higuera? Está hablando de esa invasión de Babilonia. ¿Qué va a suceder en ese momento con sus vides? Ya no va a haber más fruto. Va a faltar olivo. Van a trabajar, pero los labrados no van a dar mantenimiento. Las ovejas van a ser quitadas de la majada. Y ya no va a haber vacas en los corrales. Pero a pesar de eso, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál es la verdadera alegría? ¿Cuál es el verdadero gozo que un profeta, esta persona que tiene una relación con Dios, puede tener? ¿Cómo nosotros podemos tener esa paz en nuestras vidas, viendo las circunstancias que nos rodean? Es estar seguro de que esa obra, que esa circunstancia que está viviendo, que estamos viviendo nosotros el día de hoy, es el propósito de Dios, es la obra de Dios, es la voluntad de Dios para hacer volver a su pueblo. Cuando yo estuve preparando para compartir el tema de este mes, pensaba mucho en la circunstancia que estamos viviendo nosotros hoy en todo el mundo. Un pequeño virus que quizás ni siquiera es visible a nuestros ojos ha traído tantos cambios. Quizás ha sembrado tanto temor. ¿Quién es una persona que vive? ¿Quién es aquel justo que vive con la fe en medio de estas circunstancias, hermanos? Una persona que vive con fe no es aquella persona que dice, yo como creo en Dios, a mí nada me va a pasar. Tenemos que hacer una diferencia entre tener fe y no ser prudente. ¿Qué es una oración? ¿Cómo es una persona que ora de acuerdo a la voluntad de Dios, como hemos visto en este capítulo 3? Habacuc no estaba pidiendo que haya un cambio en la manera de obrar de Dios. Habacuc estaba reconociendo ese propósito de Dios y él se estaba acomodando en ese propósito que Dios había planeado. Y es por eso que decimos que la oración es un diálogo con Dios, que a través de ese diálogo, de esa relación con Dios, nosotros podemos darnos cuenta cuál es el propósito de Dios y reaccionar ante ese propósito de Dios. Muchas veces, como no tenemos esa relación con Dios, no tenemos el diálogo con Dios, sino un monólogo con Dios, lo único que estamos haciendo es pedir y pedir y pedir, quizás con sinceridad, pero no en el propósito de Dios. Esta era la transformación que Habacuc había tenido de esta relación con Dios. ¿Cuál era el choque que Habacuc había tenido al principio cuando escuchó del cómo Dios iba a obrar? El choque era que Dios estaba diciendo que iba a obrar de una manera diferente a lo que él había pensado. Hermanos, Dios está obrando hoy en día de una manera diferente a lo que nosotros hemos deseado, estamos deseando. Dejemos ya de orar para que Dios cambie su manera de obrar. Oremos para que a través de estas circunstancias que Dios está permitiendo, nosotros podamos ver a Él y podamos someternos en su voluntad.
porque es de esa manera que nosotros vamos a poder de gozar sinceramente, de tener una alegría genuina, porque vamos a saber que Dios está cumpliendo su propósito y que después de ese propósito va a haber una restauración. Y es por eso que el justo que vive por la fe vive en la esperanza de ese cumplimiento de su voluntad y también de la restauración. Ese es el anhelo que nosotros debemos tener en ese propósito final de Dios. Porque la finalidad de Dios no está en castigar por castigar, sino que Dios va a utilizar ese instrumento de juicio para que el pueblo pueda arrepentirse. Dios está utilizando estos días diferentes maneras para que su pueblo entienda y regrese a Dios y se arrepienta delante de Dios. Si nosotros nos estamos dando cuenta de esa realidad, podemos de gozar y alegrarnos y tener paz en nuestros corazones. Si nosotros resumimos el libro de Habacuc, podemos hacerlo de la siguiente manera. Habacuc tenía un deseo. ¿Cuál era ese deseo? Que Dios intervenga en medio del pueblo pecador. ¿Cuál es la manera que Dios iba a intervenir? Iba a utilizar a un pueblo pagano, al pueblo babilonio, al pueblo de los caldeos, para juzgar a Israel. Pero en el caso de Habacuc, a pesar de que esa obra de Dios, esa manera de Dios, no era lo que él deseaba, era diferente a lo que él deseaba, Habacuc reconoce esa manera de Dios y se somete a su soberanía. Esas personas que se someten a la soberanía de Dios, ¿qué es lo que pueden disfrutar? ¿Qué anhelo pueden tener? ¿Qué esperanza pueden tener? Pueden tener la esperanza que después del juicio va a haber una restauración. Pueden tener en sus corazones el cumplimiento de la promesa de la salvación que Dios va a traer. Esta es la seguridad que nosotros, como su pueblo, podemos tener. Quiero preguntarles una vez más, hermanos. ¿Tenemos esa seguridad en nuestros corazones? ¿Tenemos el anhelo y la esperanza de que la salvación de Dios va a llegar? ¿Hemos recibido este mensaje? ¿Estamos transmitiendo este mensaje para las personas que necesitan oír? ¿Quiénes están temiendo? ¿Quiénes tienen miedo por la situación que ven a diario vivir? Aquellas personas que no tienen este entendimiento del obrar de Dios sobre toda esta creación. Nuestra seguridad tiene que estar basada en una relación íntima con Dios. Si no tenemos una relación íntima con Dios, una relación diaria con Dios, esa seguridad puede ser falsa. Si nosotros decimos, yo tengo una seguridad, tengo anhelo, tengo esperanza en lo venidero, pero no estamos teniendo una relación con Dios diariamente, quizás nos estemos engañando a nosotros mismos. Y ese fundamento de fe que tenemos es frágil. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios de una manera correcta, a través de su palabra, en medio de la oración, es cuando vamos a aprender a ver las circunstancias que nos rodean, no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y vamos a ver las ganancias y las pérdidas, no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. No negamos que hoy en día hay muchas familias que están pasando por medio de dolores, con problemas económicos. Pero Dios promete que va, a pesar de esto, que a través de esto, Él va a restaurar a sus pueblos. Yo puedo saber que muchos de ustedes, hermanos, que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy, están pasando tiempos difíciles. Y otra vez lo digo, no es solamente con palabras, es algo que nos llega a nuestra piel. Es algo que afecta de una manera directa nuestras vidas. Pero comencemos reconociendo que nuestro Dios es Dios sobre toda creación. Que nada sucede en este mundo sin su permiso. Y si Dios está permitiendo estas circunstancias es porque Él tiene un propósito. Espero que podamos hacer la misma confesión que Habacuc hizo. Quizás traduciendo en nuestras palabras en el siglo XXI podemos decir, aunque no haya pan en nuestras mesas, aunque no haya ingresos, aunque no haya seguridad en nuestras vidas, aunque
haya enfermedad en nuestras vidas, yo me gozaré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor. Y la razón por la cual podemos gozarnos es porque sabemos que Él está llevando a cabo su propósito. Esto es fácil decirlo, pero en ocasiones es difícil de aceptarlo. Y esto es porque tal vez como Habacuc, no es la manera que nos gustaría que Dios actúe en nuestra vida diaria. Muchas veces veo a través de Facebook, veo a través de YouTube también, personas que dicen, estoy cubiertos por la sangre de Jesús y por eso ningún virus puede hacerme daño. O cosas como el estilo. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Realmente estamos viendo la Biblia para aprender lo que Dios nos quiere enseñar? ¿O estamos leyendo la Biblia para poder escuchar la respuesta como me gustaría yo escuchar? Seguramente por lo que estamos compartiendo, nos ganemos un par de pulgar abajo, pero necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Porque es muy difícil aceptar esta manera de que Dios quiere obrar. En muchas ocasiones somos tentados vivir como el resto del mundo que no conoce de Dios. Estos días, en este primer semestre, en la Escuela Bíblica Extras, yo estoy compartiendo el Evangelio de Marcos. Ya había leído el Evangelio de Marcos, había predicado el Evangelio de Marcos, pero ahora volviendo a preparar el Evangelio de Marcos como una materia y dedicándole un poco más de tiempo al estudio, otra vez veo la vida de los discípulos. Estos discípulos que han sido llamados para ser seguidores, para ser testigos, para caminar junto a Jesús. Aún para ellos, el cambiar la mentalidad, la perspectiva, los valores que ellos traían del mundo, es muy difícil. Y es por eso que tienen que luchar años y años para poder realmente vivir y pensar la manera que Dios quiere que piense. Pero hay una cosa que nos anima, nos desafía, y es acerca de cómo Dios va a obrar. Cuando Dios menciona estas palabras a Habacuc, no le dice a Habacuc, tú haz esto, tú haz lo otro, sino Dios dice, yo lo haré, yo lo haré. ¿Y Habacuc qué hace? Como hemos leído en el capítulo 3, verso 16. Si bien quedaré quieto en el día de la angustia. Habacuc no podía hacer muchas cosas. Él se quedaba quieto. Pero no era un quedarse quieto sin un propósito. Él se estaba quedando quieto con el propósito de ver actuar a Dios. Hay un salmo que me gusta mucho, el Salmo 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios nos dice a nosotros, no es tu obra, no es tu fuerza, no es tu capacidad, no lo haces tú. Yo lo haré, afirma Dios. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Si la obra lo hace Dios, ¿qué nos queda por hacer a nosotros? Así como hizo Habacuc, tenemos que quedarnos quietos. Tener fe y esperanza en lo que Él va a hacer. Y esto es vivir la vida del justo. Porque el justo por la fe vivirá. Finalmente me gustaría leer un pasaje en el Nuevo Testamento también. Es un pasaje que también nosotros conocemos muy bien y se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versos 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? Si nosotros vemos nuestra realidad con nuestros ojos, ¿es posible estar gozoso siempre? Esto es imposible. ¿Quién puede estar gozoso siempre? Una persona que tiene un corazón nuevo, una mente renacida.
una persona que ve con los ojos de Dios y tiene esperanza, tiene anhelo en ese obrar de Dios. Esa persona puede estar gozoso siempre porque sabe que a través de las circunstancias Dios está llevando a cabo su propósito. También nos dice que tenemos que estar agradecidos siempre. Dar gracias siempre. No solo por lo que hará, sino por lo que Él hizo. Esto también tiene mucho que ver con la nueva criatura. Pero también es necesario que estemos en continuo oración. Orar sin cesar. Recordemos, hermanos, ¿qué es la oración? La oración no es como unas palabras mágicas. Ábrete, sésamo, para que mis deseos se cumplan. Una oración es tener una relación con Dios, dialogar con Dios, estar cerca con Dios, hablar con Dios, para que de esta manera nosotros podamos conocer a Dios. Y si hay algo que estamos esperando y es diferente a lo que Dios quiere, aprender y tener la fortaleza para dejar mi deseo, para seguir la voluntad de Dios. En otra palabra, la oración es morirnos a nosotros mismos para que Dios viva en mí. Los momentos de dificultad que Dios permite en nuestras vidas también es poder de Dios para llevar a cabo su propósito. A través de esas circunstancias, a través de las circunstancias que Dios permite en nuestra vida, lo que está haciendo es salando con fuego nuestras vidas para que seamos puros, para que nosotros seamos la sal, grato ante los ojos de Dios. Pero volvemos a preguntarnos, ¿quién está haciendo esta obra? No yo. Dios está llevando a cabo esta obra. Lo que tenemos que hacer es dejarnos tratar por Él. Hermanos, Dios nos desafía a través del pasaje de Habacuc, a través de este seminario mensual, que podamos acercarnos a Él para poder ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. Y habiendo visto y conocido su propósito, primeramente podamos nosotros entender y luego que proclamemos ese propósito que Dios tiene para nosotros y para toda la creación. Para que de esta manera, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, podamos tener gozo en nuestros corazones. Y también podamos tener alegría en nuestros corazones, anhelando el cumplimiento final de su promesa, la restauración de su pueblo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han entendido este llamado de Dios? No es suficiente con solo saber, con solo entender. Es momento de ponerlo en práctica. ¿Conocemos a alguien que está pasando esta situación de una manera muy dolorosa? ¿Alguien que está sufriendo mucho? ¿Por qué no les compartimos de la palabra de Dios, de la esperanza que tenemos en la palabra de Dios, para que juntos podamos superar este tiempo y que a través de nuestras vidas Dios se gloríe? Deseando que Dios pueda obrar en sus vidas, en el lugar donde estemos, en las circunstancias en las que nos encontremos. Nos despedimos deseándole que la paz de Dios abunde en los corazones de cada uno de ustedes. ¿Por qué no nos despedimos con una oración? Señor, Dios nuestro, Creador de todo el cielo, toda la tierra, te damos gracias porque tú nos desafías a través de la Biblia, a través de tu palabra, para que tengamos un verdadero gozo en Jehová, para que podamos tener una verdadera alegría en el conocimiento tuyo, Señor. Aviva tu obra en estos tiempos, no nuestros deseos, sino ese propósito que tienes a través de las circunstancias que tú permites. Hay hermanos que están pasando en medio de dificultades, en medio de enfermedades, Señor. Darle consuelo, dale paz, dale sanidad. Pero
en medio de las circunstancias, permite abrir los ojos espirituales para que puedan ver el obrar tuyo, Señor. Para que de esta manera todos nosotros, habiendo tenido este conocimiento, habiendo entendido tu mensaje, podamos ser instrumentos humildes, instrumentos puros para poder transmitir estas palabras de esperanzas a las personas que necesitan de oír. Gracias, Señor, que a pesar de que no podemos reunirnos de manera personal, permites estos medios para poder encontrarnos y para que tu palabra sea transmitida, para que tu palabra sea compartida, Señor. Estemos donde estemos, te pedimos que tu compañía sea presente en la vida de cada uno de los oyentes y que tu paz y la compañía del Espíritu Santo sea hasta el tiempo en el cual estemos en tu presencia. Dándote las gracias una vez más por todo lo que haces y todo lo que harás. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.